Sí, Hola, eh, muy contentos de nuevo de estar aquí, con mucha felicidad de encontrarnos con experiencias, con líderes, con personas bellas para compartir un rato ameno, como si estuviéramos compartiendo también un cafecito, de una manera muy amena, para hablar de la vida y de nuestras experiencias y para profundizar en ellas y mostrarles a las personas, los educadores, a los gestores culturales como una posibilidad de reimaginar la educación, que es uno de los temas de esta primer serie que hace parte de la Universidad del Futuro, que es una intención que surge en la pandemia con el objetivo de crear una red de redes de iniciativas en América Latina, empezando por Colombia, pero también yéndonos hacia el cono sur y a mirar esas territorialidades emergentes, como decía un compañero hace unos días en estos programas, como aquellos espacios donde personas se han encontrado para crear cosas nuevas juntos, cosas inéditas. Y bueno, estamos acá con Fernando Torres, un gran amigo, muy interesados de poder compartir con él la experiencia de Kairos Educativo y vamos a poder hablar de la experiencia y vamos a también a contar un poco de nuestras experiencias de vida transformadoras. Entonces, te doy la bienvenida, Fernando. Qué alegría que estés acá compartiendo con nosotros. Siempre estás bienvenido a este espacio. gracias Andrés por la invitación y por la seducción, porque de verdad el plantearnos otros futuros es absolutamente urgente, absolutamente necesario. Hace algunos años decíamos reencantar la educación. Ahora estamos diciendo, además de reencantar, reimaginar, ponerlos de nuevo en una tónica de soñar, recrear, rehacer, resignificar. Y eso sí que nos hace falta. Es bueno que lo podamos sostener como una dinámica de vida permanente. Reencantar y reimaginar y recrear. Gracias, Andrés, por Hmm. compartir tan bonito que nos ayuda precisamente a sostener esta energía tan necesaria para estos tiempos tan urgentes. Claro que sí. Entonces, bueno, estamos con Fernando. Para los que no lo conocen, vamos un poco a introducirnos a ese ser y esa totalidad única e irrepetible que es Fernando y que es cada uno de nosotros y como parte del gesto educativo, cuando hablamos de las experiencias, siempre hablamos de los mundos interiores que sostienen esas experiencias de las que vamos a hablar, pero a veces no entramos por ahí, sino que entramos de una a mostrar como los proyectos, las experiencias. Entonces me parece muy bonito, Fernando, si pudiéramos hacer un relato bien bonito de reconstrucción de esa memoria pedagógica, de aquellos momentos inolvidables en las experiencias de vida que a uno lo han hecho revalorar sus sentidos de vida y las maneras como vamos creciendo como en la vida. Hay como unos hitos también que uno va recorriendo y en esa experiencia de autobiografía pedagógica, pues hablarnos de ambientes, de dónde vienes, cómo ha sido como ese proceso formativo y educativo y cuáles han sido como esos nutrientes, pensando en nuestro linaje también ancestral como un bosque, de las cuales pues nosotros somos parte de raíces muy antiguas, incluso como especie que llevan muchos años tejiéndose y retejiéndose para la evolución de estar acá en este momento. Entonces, como que en esa reconstrucción de ese linaje ancestral, de esas raíces, mirando ese bosque y ahorita cuando caminaba, cuando venía caminando para este encuentro, pensaba mucho en eso, que una de las cosas que con mucha gratitud estaba encontrando en esos encuentros con estas personas en las cuales nos habíamos encontrado en algún momento de la vida, lo hacen uno sentir que somos un tejido de interconexiones y de redes que a veces son muy sutiles y casi eso hablar de individuo es algo muy ilusorio cuando uno siente que está atravesado por muchos lazos y que muchas de las experiencias bonitas que están creciendo en el mundo lo alimentan a uno
en su pensar, en su diseñar la experiencia educativa, y entonces es como para iniciar con ese sentido de profunda gratitud con las experiencias de nuestros ancestros, de nuestros profesores, de nuestros investigadores, de gente que ha caminado un trabajo, y por eso pues estamos invitando a Kairos Educativo, especialmente a ti, para contar parte de esa historia. Entonces, pues vayámonos desde el Big Bang hasta nuestros días, Fernando. Qué chévere podernos plantear en una dinámica mucho más allá que solo el individuo. Solitos y solitas no hacemos nada. Mm. Somos un enjambre, una multitud de gente que nos vamos construyendo unas con otras en muchas y diversas relacionalidades, en contextos que nos permiten precisamente plantearnos posibilidades de hacer propuestas que nos dignifiquen, que nos hagan más felices. Sin duda, Andrés, que estos tejidos, los que nos sostenemos, son sumamente ricos y gracias a ellos hemos podido aguantar tantas adversidades, tantos sufrimientos, tantos dolores, tantas guerras, tantas violencias, tantas destrucciones de la vida humana y de la vida natural. Es precisamente gracias a esos tejidos que nos sostienen, que nos alimentan, que nos nutren, tejidos familiares, tejidos afectivos, constelaciones afectivas de las que nos está hablando esta filósofa Laura Quintana, precisamente de las constelaciones afectivas. Es eso en lo que venimos siendo, constelaciones afectivas. Y yo creo firmemente que nuestra realidad latinoamericana tiene esa capacidad de resistencia gracias a esto que tejemos diariamente y que nos ha permitido la esperanza, nos ha permitido la alegría, nos ha permitido el amor, nos ha permitido el coraje a pesar de tantas cosas horrendas. Entonces, mira, luego porque Andrés, mi familia tiene una historia que tiene que ver con desplazamientos. Eh, lo que contaban mis padres de sus padres, o sea, de mis abuelos, tiene que ver con desplazamientos de la Guerra de los Mil Días a comienzos del siglo pasado. No sabemos muy bien, es una guerra muy terrible, muy dolorosa, que creó muchísimas desastres en la sociedad colombiana y que llevó a que muchos campesinos salieran de sus territorios y migraran hacia otros territorios igualmente campesinos, como sucedió con mis abuelos, que eran de estos municipios de la cordillera de Cundinamarca, yendo hacia el río Magdalena. Los municipios de Vianí, de Quipile, principalmente, y ligados con la cuenca del Sumapaz. Entonces, esa gente fue desplazada por esta guerra tan horrorosa de los Mil Días, y estas familias huyeron sabiendo que al otro lado del río Magdalena habían montañas donde podían refugiarse. Eso fueron mis abuelos. Pasaron por Tambao, Ambalema, al frente del río Magdalena, subieron las montañas de Santa Isabel, Venadillo, Santa Isabel, Anzoátegui, y allí hicieron vida. Así hicieron nichos de familias paisanas que juntas, dinamarquesas la mayoría de ellas, desarrollaron sus actividades agrícolas y sus tejidos de sociedad campesina sencilla, próxima, en la cercanía de la familiaridad y de la vecindad. Eso iba allí hasta cuando vuelve a romperse con la otra guerra liberal y conservadora de los años 50, finales de los 40 y comienzos de los 50. Mi padre y mi madre estaban recién casados cuando se viene esa avalancha de muerte sobre todos estos campesinos, y estaba yo muy recién nacido. Tuvimos que salir del campo y marchar hacia el centro urbano más cercano, de Anzoátegui, luego Ibagué. Esto significó un desarraigo muy fuerte, un desarraigo que nos marcó toda la vida,
que nos significó perder una conexión con un mundo que tiene que ver con montañas, con muchísima vegetación, exuberante vegetación, muchísima agua, muchísima montaña. A un lado el Nevado del Tolima y al otro lado abajo en el Valle de Magdalena, el río Magdalena. Entre el Nevado y el río, en las montañas, ahí transcurrían nuestras vidas y cómo fue destrozada esas vidas. Entonces, son de esas memorias que siguen doliéndonos profundamente, irán allí todavía por mucho tiempo más, hasta que logremos encontrar otro viraje en la construcción de nuestra sociedad. En ese tiempo marcó muchísimo nuestra generación el tema narrativo, el tema narrativo. Más que la escuela fue la narración campesina, historias, lo que cuentan los mayores y las mayoras, lo que contaban alrededor del fogón. Eso es quizás la primera escuela, la historia familiar y social contada alrededor del fogón, donde abuelos y abuelas con sus nietecitos y nietecitas se recogían en la tarde para calentarse en el fogón antes de acostarse, y allí transcurría muchísima inspiración, la inspiración de la conversación, la inspiración del fogón, la inspiración del atardecer, esa inspiración en colectivo, en grupo, donde se reía, se cantaba, se lloraba, se jugaba, se rezaba, todo junto, se comía. Entonces, creo yo que eso está como en los arqués, en los orígenes de muchas de estas tradiciones nuestras, muy profundas, gracias a las cuales hemos podido reconstruir muchas cosas después con los años, pero eso se ha sostenido, ese sueño de poder contar con esos lugares tan profundamente propicios para la creación, para la recreación, para el disfrute, para el sentirnos vivientes y deseantes, para sentirnos con comunidades con profundas raíces. Es que las narrativas populares y comunitarias son precisamente nuestras mismas raíces. Ahí están nuestras raíces, ahí está la profundidad de lo que somos y ahí está nuestra espiritualidad. Entonces, ese tipo de experiencias, Andrés, yo nunca las he olvidado. Antes, todo lo contrario, siempre las fortalezco mucho más con mis lecturas, con mis reflexiones, con mi trabajo, mis escrituras. Siempre acudo a esa profundidad que está allí viva, porque se trata de cuidar esas profundidades raizales, nos dan la posibilidad de sostener el ánimo, el impulso, la alegría y la esperanza. Entonces, yo sí creo, Andrés, que no es solamente mi experiencia, la experiencia de millones, miles de pueblos en el mundo que han sostenido estos lugares primigenios para la consolidación de los sueños de mejor vida humana, en absoluta compañía y cercanía y hermandad con la vida no humana, porque es que el mundo del que estoy hablando es un mundo muy ligado con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el agua, con el fuego, con el aire, con lo telúrico, con la tierra y su impacto vital, el sostenernos en pie sobre la tierra la madre, que nos sostiene y que nos permite vivir y revivir y recrear y soñar y resoñar. Pero no aisladamente, nunca aisladamente, nunca. Siempre en compañía familiar, en compañía vecinal, en compañía afectiva. Entonces, está esos elementos que son cruciales para darle fuerza y darle sentido a una experiencia primordial y primigenia para la construcción de los seres humanos, la construcción de las comunidades, la construcción de comunidades en territorios vivos. Luego, por supuesto, la escuela campesina, porque mi primaria fue una primaria en escuela campesina. Y la escuela campesina es un referente
muy rico. Es un referente muy rico porque la escuela campesina no tiene portón. La escuela campesina no tiene muros. La escuela campesina está siempre articulado con su entorno vital natural. La escuela campesina está siempre abierta. Nunca tuvimos la escuela cerrada, siempre abierta donde entrábamos y salíamos sin pedir permiso, sencillamente porque es nuestra casa. La escuela campesina es nuestra casa y tanto nuestra casa que podíamos dormir en ella, podíamos jugar con toda libertad, con toda la creatividad, podíamos conversar muchísimo, podíamos jugar muchísimo, muchísimo, podíamos hacer muchas actividades comunes de caminatas, de paseos, de hacer comitivas, que es cocinar y comer en comidas hechas por los niños y las niñas, pero con la asesoría de algún adulto, en este caso la profesora, y luego pues también porque podía dormir en ella porque la profesora de la escuela campesina era una familiar nuestra, era una tía, en donde podía yo quedarme cuantas veces quisiera. Y me encantaba dormir en la escuela campesina porque era un lugar maravilloso, un lugar donde podía escuchar todos los bichitos del monte en una preciosísima sinfonía. Y esas sinfonías nocturnas de bichitos de las montañas han quedado en la memoria, han quedado muy fuertemente grabadas en la memoria, junto con los cuentos, junto con los cuentos que se contaban para que la noche llegara de una manera más abrigadora. Con el abrigo de la noche, estos cuentos permitían como darle acogida a ese abrigo de la noche. Entonces, pienso yo que esa experiencia de escuela campesina que tendríamos que tenerla mucho más presente en la misma medida como estamos reivindicando nuestras ancestralidades campesinas, indígenas, y también el mundo campesino, la sensibilidad campesina, la espiritualidad campesina, la escuela campesina, la pedagogía campesina. Tenerla mucho más presente ahora cuando los mundos urbanos son cada vez más inhumanos, más crueles, más despiadados. Entonces yo tengo muy presente como esas dinámicas muy fuertes que me han permitido plantearme lo que vino después, el mundo del adolescente, el mundo del joven, en un contexto urbano de ciudad mediana como es Ibagué, y donde pude sentirme en otra dimensión, diríamos, la dimensión de la rebeldía que va naciendo, porque éramos una generación que sufrimos como víctimas de la violencia, sufrimos el impacto de la destrucción de un proyecto de vida campesino y tuvimos que plantearnos otro proyecto de vida distinto, un proyecto de vida urbano. Entonces, ahí hay un tema de fractura, de trauma, que está todavía allí sin haber sido suficientemente trabajado, sin haber sido suficientemente sanado. El trauma del desgarramiento de toda una generación que fue sacada violentamente de estos mundos en donde se había creado la posibilidad de construir todo un proyecto de vida y haber sido truncados todos esos mundos, pues eso significa unas situaciones de traumas muy profundos y como sociedad colombiana aún no hemos logrado sanar y superar. Sin embargo, viene el tema de los sueños, de las alegrías, de los amoríos, de la vida de los jóvenes urbanos. Gracias a eso, pienso yo que gracias a esa dinámica de unas generaciones de jóvenes de los años 70 y comienzos de los 80, en un contexto de ciudades medianas, donde la relación es muy fuerte, la relación de barrios, de chicos y chicas de barrios, que la mayoría provenientes de contextos campesinos, pero en mundos urbanos nos permitió
en buena parte reconstruir esos tejidos que se habían sido estropeados por la violencia, que gracias a la alegría juvenil, a la fiesta juvenil, al amorío juvenil, a la vecindad juvenil, al gusto de encontrarnos como jóvenes de barrio, de cuadra, pues eso nos permitió como una gran terapia colectiva, una terapia reconstructora y sanadora muy profunda y que nos volvió como a juntar los pedazos de piso roto para volver a poner pisos para la vida que seguía. Y luego pues vino el tema de las militancias juveniles, que también son muy importantes, son muy necesarias. El tema de las rebeldías juveniles, los íconos que se fueron poniendo al frente de cada búsqueda de sentido de vida, de proyecto de vida. Entonces aparecieron unos íconos a través de un espacio que llamamos Pastoral Juvenil en el colegio donde yo estudiaba en Ibagué, que nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo. Yo creo que este tema de los íconos de vida para la formación juvenil son muy importantes. Creo yo que si vemos al frente unos referentes sólidos, unos referentes amorosos, unos referentes contundentes, unos referentes de vida, de plenitud, en la sencillez, en la solidaridad, en la construcción de mejores mundos, para la gente joven nos permitió sentirnos construyendo con capacidad, pero en compañía de esas experiencias que nos permitían avanzar en las nuevas posibilidades. Ya, si tenemos en nuestra formación espiritual estas iconografías, referencias de vida, con facilidad podemos lanzarnos a la osadía juvenil de crear algo nuevo, algo distinto, porque ya tenemos estos referentes. ¿Qué referentes? Un Camilo Torres, por ejemplo, un Gerardo Valencia Cano, por ejemplo, un Martin Luther King, por ejemplo, que nos permitía, un Andrés Caicedo, por ejemplo, en la literatura, que nos permitieron sentirnos en compañía, caminando con otras y con otros. No estábamos en el aislamiento, sino que había gente de diferentes partes del mundo, también con estos sueños, con estas ganas, con estos ímpetus, con estos deseos. El espacio juvenil es otro lugar como aquel que te hablaba del fogón en el campo. El grupo juvenil, el movimiento juvenil, la organización estudiantil, la discusión, el debate, el atrevernos a hacer cosas por nuestra propia cuenta, el organizar grupos de teatro, el organizar los primeros movimientos ecológicos del Tolima. Tuvimos la oportunidad de participar en el movimiento Orquídea en los años 70, con el profesor Gonzalo Palomino de la Universidad del Tolima. Nos animó a crear los primeros grupos juveniles ecológicos. Hoy hablando de los años 73 y 74. Nosotros ni conocíamos la palabra ecología. Gracias a Gonzalo Palomino nos abrió ese campo de decirnos, bueno, pero ¿por qué no vamos a quedar de brazos cruzados frente a una situación que se nos viene como la destrucción de la naturaleza? Y creamos los primeros grupos juveniles ecológicos con el profesor. Y por supuesto que Gonzalo Palomino nos planteaba ese camino ecológico a partir de la experiencia que él había tenido con Camilo Torres Restrepo, en la experiencia de la acción comunal rural de Casanares, de Yopal. De las pocas experiencias de acción comunal rural que hizo Camilo Torres fue en Yopal con comunidades campesinas, y al frente de ese proyecto estuvo Gonzalo Palomino. Entonces, el referente de Camilo Torres guerrillero no fue tan así, sino fue primero que todo esta construcción de un proyecto alternativo con jóvenes campesinos de Yopal, desde Ibagué, en la
pastoral juvenil y en los grupos ecológicos y en los estudios de las ciencias sociales que comenzamos en la Universidad del Tolima, teníamos este tipo de referencia, una referencia que significaba construir eh, 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 alternativas comunitarias de vida feliz, de Mm. vida sencilla, de vida solidaria, de vida tejida comunitariamente. Y creo yo que eso fue fundamental para las opciones que después fuimos tomando con otras personas en Qué alegría. en estos momentos que ya significaba dejar el bachillerato, plantearse la universidad. Qué bueno, Fernando, esta reconstrucción y hacer un arco narrativo de esas tradiciones campesinas que son y ancestrales que son como parte de nuestro raigambre cultural y de nuestro sentido también de vida y que, como dices tú, hoy en un momento de reconstrucción y de reimaginación de esa educación, pues apelar a todos esos lugares que uno ha habitado con otros, pues hace parte de un esfuerzo muy bonito porque parte de lo que es el futuro ya está ahí. Como decía por ahí un literato, es que estás mal distribuido, pero el futuro ya está entre nosotros. Y eso es lo que también me he dado cuenta mucho en estas conversaciones, porque estamos hablando de futuros, pero lo bonito del futuro es que cada futuro está emergiendo en cada semilla de estos proyectos que se hicieron como con coraje, con rebeldía, con inocencia, con juego, con esperanza, y eran espacios donde podemos encontrar. Yo lo estaba visualizando como si todas estas experiencias fuera como una huerta colectiva que nosotros le estamos como regalando a las futuras generaciones para que sigan sembrando ahí, porque es bonito conocer estos tejidos de donde venimos y también poder develar todas esas raíces. Es el primer gesto como maestro que incluso para mis prácticas pedagógicas uso mucho estos recursos a integrar ese pasado, porque si uno integra ese pasado, pues se vuelve está más presente. Pasado que uno no integra, pues está más en el pasado, está como no está ahí, pero cuando uno lo sabe integrar y lo puede relatar, lo puede escribir, lo puede volver una película, alguna obra de arte, pues ese pasado ya cobra como pues una fuerza más grande. Entonces, siguiendo el hilo de la conversación, estaría bonito como cuando surge Kairos Educativo y cómo fue esa experiencia y con quiénes empezó esa pregunta por lo popular, lo campesino, y ahí ya se empiezan a juntar como otros ingredientes para esa construcción, que lleva cuánto tiempo, cómo sería, pues, siguiendo un poquito el Sí, hilo. No sí, sé. Andrés, yo creo que hay un momento muy importante, el encuentro de la pastoral juvenil con la teología de la liberación y la Oh. educación popular. Eso, cómo nos llevó a Ibagué, a través de un periódico y un movimiento juvenil. El Mm, periódico Denuncia y el movimiento pues, se llamaba Movimiento de Jóvenes Cristianos por la Liberación, que nos fuimos articulando con el periódico juvenil Denuncia, que era un programa de formación de jóvenes que impulsaba el padre Mario Perezón desde la comunidad de los salesianos. mm, Y eso nos puso en una conexión con otros colegios del país y con una red de movimientos juveniles del país, con la elaboración de ese periódico y con el trabajo formativo con ese periódico. El periódico se hacía para la formación juvenil, para el debate, para la discusión, para la formación, para el estudio, para la lectura. Y entonces, y también los encuentros que teníamos a nivel nacional de toda esta cantidad de jóvenes, nos permitió irnos articulando alrededor de iniciativas educativas, de iniciativas culturales, de iniciativas artísticas. El tema del arte, el tema de la cultura, el tema de la educación, el tema de la espiritualidad siempre iba junto. mm. Y entonces
justo en ese mismo momento, cuando el proyecto fue destruido por la jerarquía católica, la juventud que estábamos articulada, dijimos, bueno, nosotros no nos interesa esta dinámica dentro de esta estructura que nos golpea, podemos hacerlo afuera de esta estructura, por nuestra propia cuenta. Mm. Entonces, el mismo movimiento juvenil y los mismos adultos que estaban impulsándolo como asesores, como educadores, pues dieron vía a la creación de algo que en aquel momento, a comienzos de los 77, 78, emergía como un espacio alternativo, la dimensión educativa. Dimensión educativa surgió para darle continuidad a estos trabajos educativos de base que íbamos haciendo los jóvenes en diferentes partes del país, entre ellos el de la alfabetización y el del teatro y el de la música, y que nos permitía no perder la cohesión, no perder la comunicación, no perder el espíritu movimiento. Y lo creamos este equipo que articuló Mario Pérezón, con horas centrales, con Germán Marillo, con Posada y con otras personas, le dieron vida a Dimensión Educativa a las finales de los años 70. Vino a finales de los 70 algo absolutamente maravilloso, el triunfo de una revolución. Para quienes estábamos en esas dinámicas, lo máximo que podía suceder en la imaginación de la rebeldía juvenil es el triunfo de una revolución. Y triunfó la Revolución Popular Sandinista. Mm. Y toda esta red quería irse para Nicaragua, obvio. Y mucho más porque Dimensión Educativa sí se fue para Nicaragua. En el año 1980, que fue la campaña de alfabetización popular sandinista, la Cruzada Nacional de Alfabetización, todo el equipo de Dimensión Educativa se fue para Nicaragua todo el año 80. Y a partir de ahí, hasta el año 90, esos 10 años, fueron asesores y formadores del proyecto de educación de adultos que surgió con la campaña de alfabetización durante 10 años. Eso significó que íbamos haciendo seguimiento año por año de lo que iba pasando en ese proceso, sobre todo desde la perspectiva juvenil, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva artística y desde la perspectiva educativa. Eso, Dimensión Educativa nos propició ese espacio, esa relación, esa articulación, sobre todo una construcción de una militancia en la solidaridad internacional, lo que se llamaba el internacionalismo solidario. Nos convertimos en comité mundial con muchos jóvenes del mundo, con comités de solidaridad con Nicaragua, íbamos a ayudar a la cosecha del café, al corte de café, porque en la medida en que la revolución se iba convirtiendo en un blanco de ataques permanentes de parte del imperialismo de Estados Unidos, que creó todos estos juegos desde Honduras, desde la misma Costa Rica, con estos grupos armados contrarrevolucionarios tan destructores de ese sueño. Entonces, las fuerzas de la revolución se dedicaron a la defensa de la revolución y se requirió el apoyo de los comités internacionales para la educación, para la salud, para la cultura, para la producción, para las cosechas de café, porque no se podía dejar perder. Y entonces, cuando venía la cosecha, teníamos que ir desde los comités de solidaridad a ayudar a la cosecha. Yo creo que esa experiencia de esos 10 años fueron muy, muy ricos para toda nuestra generación. Nos permitió, desde adentro de una revolución, conocer cómo se construye un sueño, qué es posible y qué no es posible, cómo lograr que la vida cotidiana se traduzca una propuesta alternativa de vida distinta.
cómo pasar de los deseos individualistas a los deseos colectivos y cooperativistas. Cómo dejar de pensar en unas aspiraciones de enriquecimiento individual a comenzar a pensar en unas aspiraciones de enriquecimiento humanístico colectivo. Cómo comenzar a abrir horizontes distintos para la vida en colectividad. Una de las redes comenzamos a plantearnos estos sueños en términos de interculturalidad. Eso no lo teníamos nosotros en nuestro horizonte. Construir interculturalmente con jóvenes de Suiza, con jóvenes de África, con jóvenes de Estados Unidos, con jóvenes de diferentes partes de América Latina. ¿Estamos hablando de qué año? En un lugar, toda la década del 80. Del 80. Toda la década del 80 al 90. Nos dedicamos de diferentes lugares del mundo a apoyar este proyecto que fue para muchas personas algo absolutamente atrapador, como el lugar donde se atraparon todos los sueños de los jóvenes del mundo. Y de ahí surgió el tema de la solidaridad es la ternura de los pueblos. Esa consigna nos movió profundamente las entrañas. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Y nos permitió vivir desde esa entrañabilidad que es construir una cooperativa, que es construir una educación de adultos, que es construir a partir de la producción, que es producir el canto, la música, la danza, el teatro, la escultura, a partir de esa experiencia de vida humana que iba emergiendo de una manera distinta. Y una de las cosas que más me impactó y que me ayudó muchísimo a reencontrar también mis sensibilidades fue el tema de lo artístico y de lo poético. Lo artístico y lo poético fue de una manera exuberante en Nicaragua durante estos 10 años. Exuberante quiere decir exuberante. El poeta Ernesto Cardenal, que fue en los primeros años ministro de Cultura, se dedicó a crear talleres de poesía en todos los lugares de Nicaragua. Talleres de poesía con jóvenes en cualquier lugar de Nicaragua. Poesía en cantidades. Nicaragua es uno de los lugares del mundo donde más fluye lo poético. Es algo absolutamente maravilloso, que en todas partes siempre había poesía, poesía hermosa, poesía que brotaba de todas las experiencias, que hacía que la experiencia que emergía de transformación se comunicara éticamente y esas poesías se hicieran cantos, se hicieran fiestas, se hiciera arrullo, se hiciera melodía, se hiciera armonía. No había tenido ni idea que lo poético y lo musical y lo artístico tuviera tantísima fuerza para la sostenibilidad de proyectos alternativos de esa naturaleza. No puede haber revolución sin fiesta, sin alegría, sin poesía, sin canto, sin danza, sin soñares permanentes. Y para eso sirve la poesía, para los soñares permanentes. Entonces, la misma escuela que íbamos viviendo desde los proyectos de alfabetización de dimensión educativa comenzaron a ser más poéticos y más cargados de lo artístico, tanto que se creó en dimensión educativa un proyecto de música que creó los cancioneros Cante Compañero y un proyecto de teatro que creó la serie de materiales para la formación del teatro popular y comunitario que se llamó Actuemos. Entonces, tanto la revista Actuemos para el teatro, los cancioneros Cante Compañero para la música y la colección de la revista Aportes para la formación pedagógica y política de los educadores populares era uno de los aportes más significativos que durante casi 40 años que existe Dimensión Educativa se lograron implementar, acompañando primero la experiencia de Nicaragua y después otros procesos similares en América Latina desde la educación popular. Ahí podemos decir que es el nicho
en donde nace el actual Kairos Educativo Kairet. En ese trabajo, en esa experiencia de 40 años de dimensión educativa. El proyecto fue agotándose por diferentes circunstancias, entre ellas, quien lo creyera, un distanciamiento generacional entre la generación fundadora de Dimensión Educativa y la fundación que veníamos después. No logramos en un momento de crisis institucional, no logramos algo que le permitiera continuidad al proyecto. Y entonces significaba que la generación fundadora se replanteara algunos asuntos de su cultura institucional. Por ejemplo, el tema de la planeación estratégica. El tema de la planeación estratégica no se tenía presente en dimensión educativa porque éramos bastante anárquicos. Andábamos sin planeación estratégica y nos movíamos por diríamos, por las dinámicas más del corazón y del intuir que de la planeación. El tema de la planeación fue entrando muy difícilmente a los proyectos alternativos, pero muy difícilmente. Al comienzo no planeábamos, nadie planeaba una revolución, nadie. La revolución se soñaba y se hacía, pero no se planeaba. Cuando nos damos cuenta que requiere planear la revolución. Requiere un trabajo riguroso en planeación, en sistematización, en reflexiones, en evaluación. Y eso fuimos aprendiéndolo poco a poco. La generación que conseguimos a la generación fundadora, decidimos, bueno, para lograr la subsistencia y los recursos de la cooperación internacional, necesitamos hacer planeación estratégica. Necesitamos entrar en una dinámica de más seguimiento a los procesos, seguimiento evaluativo y sistematizador de los procesos. Necesitamos darle una planeación operativa anual que nos permitiera hacer seguimiento de lo que queríamos construir como proyecto. Esa dinámica, si bien es exigente, es necesaria. Y fuimos siendo cada vez más conscientes de que requeríamos tenerlas como herramientas de trabajo. Eso permitió que naciera el Kairos Educativo en el año 2009 como un espacio que le pudiera dar continuidad a todo lo aprendido en la experiencia de dimensión educativa, pero en otra dimensión de otra generación, que significaba, sí, si bien es cierto que teníamos que asumir esta dinámica de la planeación, pero también que significaba abrirnos a otras posibilidades, la posibilidad de lo terapéutico y autosanación, por ejemplo. Eso surgió porque nuestras educadoras y educadores populares en las comunidades donde nos encontrábamos tenían muchísimas situaciones de dolor y de sufrimiento muy hondas que requerían ser atendidas y no teníamos nosotros las herramientas, pero necesitamos responder. Y para ello acudimos a nuestras conexiones internacionales con gente que había hecho un trabajo de cuidado y de sanación con líderes que habían vivido la experiencia de la guerra del Salvador en Centroamérica. Todas esas personas destrozadas en la guerra requirieron ser atendidas y ser cuidadas y hubo una gente que hizo eso. Y entramos en contacto con esa gente en El Salvador y nos apoyaron. Bueno, aquí tiene esta formación, puede ir para Colombia un tiempo y ayudar en la formación de estos espacios de sanación y de autocuidado para que los líderes y las lideresas de los procesos comunitarios no vayan a quebrarse por el mucho dolor y el mucho sufrimiento que han sido portadores por la misma situación en la que vivimos en nuestro país. Cada una y cada uno de nosotros en nuestro país, en la medida en que nos metemos a hacer trabajos comunitarios, nos vamos cargando y sobrecargando de dolores, de sufrimientos y de traumas, de situaciones muy difíciles a nivel de salud mental, muy difíciles.
Y entonces dijimos, bueno, vamos a ir a un espacio, vita esta perspectiva en los trabajos y en las organizaciones comunitarias, contar con personas y con lugares donde se pueda apoyar desde la interioridad humana, hacer esta reparación a partir de nuestras propias posibilidades y capacidades y de nuestras ancestralidades. Ahí recordamos que las comunidades indígenas, todas las comunidades indígenas, cuentan con estas personas y cuentan con estos espacios, con los chamanes y las chamanas, con los jaibanás, con los sabedores y las sabedoras, con los curanderos y las curanderas. Eso está en las comunidades indígenas y en las comunidades campesinas. Y están los lugares para ellos. Yo comencé a recordar que en diferentes pequeñas poblaciones en las que yo había estado viviendo, existía el curandero o existía la curandera de la comunidad a la que podía llegar cualquier persona para solicitar un apoyo sanador. Y cómo nosotros habíamos perdido esa memoria y esa conexión. Entonces, a recuperarla, porque está viva, está presente en todas nuestras comunidades. Está esa tradición de la sanación colectiva, la sanación comunitaria. Comenzamos ese proyecto que sigue brindándonos muchísimas experiencias. Ya los educadores y las educadoras populares con las que hemos venido construyendo estos procesos, muy práctico incluir en su trabajo educativo este acompañamiento de la sanación y del autocuidado. Se puede hacer en las aulas, se puede hacer en las escuelas, se puede hacer en los, se puede hacer en diferentes ambientes educativos. Las comunidades se puede hacer en donde la gente necesita. Es algo que lo tenemos en nuestras manos y que no lo podemos perder como una enorme riqueza colectiva y comunitaria. Ese es un campo que hemos venido desarrollando que no lo teníamos en dimensión educativa. Luego tenemos otro campo que hemos venido desarrollando, que es el de la lo que llamamos la teoartística, que es el arte y la espiritualidad comunitaria. El arte y la espiritualidad en comunidad. A eso le llamamos teoartística. Y lo teo significa el teus, o sea, el aliento vital que llevamos los seres humanos adentro, que los griegos llamaban Dios. Teus, Dios, pero Dios es la vida, está adentro, suscitando movimiento, suscitando vitalidad, suscitando energías creadoras. Y entonces fuimos convocando diferentes artistas que conocíamos en procesos comunitarios del país, que nos había dado la posibilidad de inversión educativa por los trabajos de alfabetización en diferentes comunidades. Allí encontramos artistas donde se hacía la alfabetización, estaban los artistas, y que no le parábamos muchas bolas, no les brindábamos mucha atención, siendo tan importantes en los procesos comunitarios. El arte es importantísimo y ahí están los artistas de las comunidades. Quién canta, quién pinta, quién hace escultura, quién hace teatro, quién canta coplas de las comunidades, quién hace todas estas narrativas y cuenterías de las comunidades, con nuestros propios artistas. Entonces fuimos dando vida a una red que llamamos red teoartística, donde aparecen gente de circo como en Cali, gente de pintura como en Popayán, gente de juglarías como en Medellín, gente de pintura como aquí de música y pintura aquí en Bogotá, y gente de poesía como la red poética Montemariana, en Montes de Mariana Costa. Entonces ahí fuimos encontrándonos y nos fuimos articulando en espacios para compartir, para celebrar lo que hacemos, para gozarla, porque el arte es para gozarlo, para disfrutarlo, y para permitirnos más posibilidades creadoras en la medida en que podemos encontrarnos como artistas en espacios comunes. Esto es llamamos la red teoartística de Cairé. Y luego también tenemos otro espacio que hemos venido creando también en los últimos años, que tiene que ver con procesos juveniles urbanos aquí en Bogotá. Nos interesa muchísimo retomar esto que aparecía al comienzo, el tema de los jóvenes de los barrios. No los podíamos perder por nada del mundo.
jóvenes de los barrios son unas joyas, son tesoros. Es gente absolutamente maravillosa. Ya lo pudimos ver en la explosión social del año pasado. Quienes movieron toda esa explosión fueron los jóvenes de los barrios, en articulación con las comunidades indígenas, pero en las ciudades eran los jóvenes de los barrios. Entonces eso nos dijo, no, tenemos que continuar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a perder si es la cantera que tiene todas las comunidades para seguir creando, seguir resistiendo, seguir luchando? Entonces estamos articulando un proceso, por ahora estamos con 5 procesos de jóvenes, unos que trabajan la cuestión artística, otros que trabajan la cuestión ecológica, otros que trabajan la cuestión de la investigación, otros que trabajan la cuestión de las espiritualidades diversas, otros que trabajan la cuestión también de las diversidades de género. Y entonces ahí estamos creando espacios para el encuentro y para el compartir. Precisamente el pasado domingo estuvimos todo el día en las montañas de Juan Rey, en la reserva forestal de Juan Rey, haciendo recorridos por los senderos de montaña, por el tema de espiritualidad de la montaña, el tema de la espiritualidad del bosque, el tema del bosque escuela. Me interesa muchísimo porque allí hay un proyecto educativo que tiene precisamente ese énfasis del bosque escuela y el bosque, la espiritualidad del bosque. Entonces, como que estamos en cosas que nos gusta y nos gusta muchísimo y que nos hace sentir felices, eh, creyendo cada vez más en nuestras posibilidades y en nuestras potencialidades. Qué bueno escucharte y de ver como parte de la conexión con esas experiencias, en la parte de la sanación colectiva, en la parte artística y en la parte de los colectivos urbanos, esa relación con los maestros, esa relación con la educación, es una necesidad súper importante. Creo que lo que yo también soy como educador y como investigador está muy nutrida por todas esas experiencias en mi trabajo investigador y estar siempre como mucho con las antenas bien atentas para detectar esos espacios de transformación cultural y personal que se dan de maneras colectivas. Y eso a veces uno como maestro observa muchas metodologías, muchas cosas que son como la semilla de la resistencia y de la esperanza en esos espacios. Son como para ellos, para los colectivos, son como talismanes porque los hacen a ellos crecer como personas, tener un sentido de pertenencia y de reconexión con el territorio. Y para uno que está también haciendo esos puentes entre la educación y esos espacios es algo muy bonito. Entonces tú lo cuentas y siento que hace parte también del tejido de mi propia experiencia, que está siempre como en un pie en la institucionalidad, pero por el otro lado siempre observando lo que las señales que están en el territorio y en esa conexión se encuentran. Entonces me parece muy chévere lo que señalas. Me gustaría un poquito, ya que Cairet ha tenido tanta esa relación con el territorio y con organizaciones, de pronto, ¿qué aspectos de algunas organizaciones comunitarias acá en Colombia quisieran de pronto retomar a partir de como de las metodologías o los procesos comunitarios que se están haciendo? Recuerdo que habíamos hablado una vez que hablábamos contigo sobre una del Cauca. Me gustaría que de pronto retomáramos algunas Ujú. para ir redondeando nuestra conversación y como ir sintetizando esa conexión. Y bueno, también hablar, también me gustaría contigo del buen vivir y de cómo estás experimentando tú ese buen vivir y esa espiritualidad, porque siento que también es chévere que la gente que nos está viendo también se pueda llevar algunas prácticas para vivir mejor, para, como hablábamos ese día, para vivir sabroso, para eso, como que me gustaría que fuéramos redondeando por ese lado de esas dos cosas, pero primero por la parte Ujú. de las organizaciones, porque siento que por ahí también, para que las personas lo conozcan. Sí, Mm, sí, yo creo que pues, tenemos la riqueza de haber caminado ya más de 40 años. Desde los años 70 se ha venido caminando en estas construcciones, mm, y han dado fruto y han dado mucho fruto, mm, a pesar de situaciones tan difíciles en las que nos movemos. Y es precisamente una de esas experiencias, la del maestro, el pintor Jafet Gómez en Popayán.
él y su familia y la red de artistas muralistas que se mueven alrededor de este proyecto del colectivo cultural Huipala, que han logrado un impacto regional suroccidental, pues Cauca, Nariño, Putumayo, sobre todo, a partir de las tradiciones artísticas, muralistas indígenas. Ellas y ellos han venido recuperando, reconstruyendo, rehaciendo, y eso les ha permitido pues desarrollar una propuesta para la paz, para el fortalecimiento de los procesos comunitarios indígenas y afrocaucanos de gran envergadura. Como sabemos, el Cauca es uno de los departamentos más heridos, más arrollados por la violencia de diferentes índoles desde tiempos inmemoriales, desde la conquista precisamente. Y precisamente fue el pueblo Nasa uno de los que más resistieron a la conquista. Y hago esta referencia porque Manuel Quintín Lame, uno de los dirigentes indígenas del Cauca, tuvo sus últimos años de vida en el sur del Tolima, y tenemos esa conexión con esa memoria a partir de Manuel Quintín Lame en Ortega, Tolima, y tenemos esa conexión, ¿no? Que tiene ese nombre, Manuel Quintín Torres, precisamente por esa cercanía con la experiencia de Manuel Quintín Lame, y por esas montañas del sur que salen precisamente al otro lado, que es el Cauca indígena de tierra adentro Cauca, precisamente en donde van a nacer también la lucha de resistencia campesina en su origen, que después se convirtió en las FARC, pero que en su origen era comunidades campesinas de autodefensa campesina. Pero precisamente por ese entorno de resistencia indígena de los Pijados en el sur del Tolima, y de los Nazas y de los Misak del Cauca. Entonces, ese punto de referencia del Cauca, del centro de Huipala, es absolutamente riquísimo en todas esas raíces, en todas esas memorias, en todos esos territorios de tantas luchas y de tanta resistencia y de tantas revoluciones. Allí se ha venido creando, a partir del encuentro con el movimiento de los taitas y de los jaibanás amazónicos del Putumayo. Como todos sabemos, allí hay una conexión entre el Pacífico, los Andes y la Amazonía muy estrecha, diríamos en un territorio relativamente estrecho. Se circula desde el Pacífico hasta la Amazonía, ahí se viene, y en ese ir y venir suceden muchísimas cosas. Muchos saberes se comparten y circulan, y entre ellos el saber ligado a la ayahuasca y al yagé. Es un saber amazónico profundo, y ese saber amazónico profundo está no solamente en el sur, también ya en todo el país, pero sobre todo en el sur del país, de tal manera que la producción artística de la Huipala se hace junto con sesiones de yagé y con sesiones de espiritualidad ancestral, que permite vivir profundamente el sentido creador del arte. Es el arte del mural, el arte del óleo, el arte del barranquismo, de plasmar figuras en barrancos, en arcillas. Este es un lugar de gran belleza, de mucho trabajo colectivo, mucho trabajo comunitario, y de muchísima interrelacionalidad con las comunidades. O sea, se trabaja con las comunidades. Son expresiones comunitarias lo que aflora en la experiencia de Huipala. Huipala precisamente es eso, significa viento, el viento de los 7 colores de la Huipala, que son vida. Los 7 colores son vida que ondea, y entonces permite un espacio sumamente rico en esas profundidades ancestrales milenarias. Entonces, ese es uno de los puntos que quisiera resaltar, ¿no? Esa escuela de espiritualidad y muralismo
que se ha consolidado en el sur del país, teniendo este punto como referencia, es espiritualidad y muralismo. En el mundo indígena no se desliga la espiritualidad de la vida. La espiritualidad es la vida misma es espiritualidad. No tiene nada que ver con estos mundos griegos que separan el espíritu de la naturaleza. No, todo lo contrario, el espíritu está en la naturaleza es espíritu. Entonces, esto es un lugar eh, muy rico en esas profundidades de la espiritualidad ancestral y de la creación artística. Y luego, lo más reciente, este es un proceso que ya viene pues, desde los años 70, que ya tiene su descendencia, porque ya son los hijos y ya son los nietos. Es una manera pues, muy popular de trascender en las Mm. trascendencias de nuestras generaciones. Y entonces allí se ha consolidado como uno de estos referentes con los cuales nos llena de alegría poder contar con esta cercanía y con esta hermandad, con esta experiencia. La más reciente, para que veamos lo más antiguo y lo más reciente. Lo más Ok. reciente es algo que surgió hace 2, 3 años, pero sobre todo en tiempo de la pandemia, en una escuela de Bosa, la escuela Bossa Nova, colegio de Bossa Nova, la escuela primaria del colegio Bossa Nova. Una compañera nuestra del colectivo de Cairet, la profesora Sandra Rojas, decidió hacer de su aula un taller de investigación, un semillero de investigación de niños y de niñas. Y eh, ha logrado que ese semillero, sobre todo en tiempo de pandemia, se fortaleciera con la participación de las familias, porque estaban en sus casas, pero de sus familias, principalmente de las abuelitas, a quienes más acompañaron a la formación virtual de los chicos y las chicas en el barrio de Bosa, eran las abuelitas. Las abuelitas siempre estuvieron presentes y por supuesto que nos sentíamos muy contentos que estuvieran las abuelitas, porque las abuelitas le permitían a los chicos y a las chicas un sentido de serenidad, de tranquilidad, de confianza enorme, muy importante, esa esfera de la abuelidad en el proceso formativo de estos chicos y de las chicas. La esfera de la abuelidad es algo de inmenso valor, de mucho valor. Permite que estos chicos y estas chicas no pierdan su polo a tierra. Su conexión con la tierra es las abuelas, y en la mayor parte las abuelas más que los abuelos, las abuelas. Y entonces, buena parte de la sostenibilidad de este semillero de investigación de niños y niñas de escuela fue gracias a este acompañamiento, a esta cercanía, a esta experiencia afectiva tan rica y tan profunda que le ofreció las abuelitas a estos chicos. Eso nos dio el pie para decir, esto no puede desligarse de espiritualidad. La abuelidad es espiritualidad. Si algo nos permite sentirnos en ese horizonte de lo divino y de lo sagrado, es precisamente la abuelidad, la que nos permite como abrirnos a esa riqueza de la vida humana, experiencia de la abuelidad. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo estas preguntas que están emergiendo, estos primeros pasitos de investigación que estamos dando, lo damos en ese ámbito de la espiritualidad que está junto con la seducción y la admiración y la alegría del descubrir y del crear, que significa la investigación con el protagonismo infantil. Eh, y por supuesto, afuera de la estructura física e ideológica que significa la escuela tradicional. Afuera, porque es que adentro no es posible.
Yo no sé, la gente que va a ver esta grabación, cómo les parece, pero adentro es muy difícil, muy difícil. La estructura es muy cerrada, empezando que apenas se comienza a plantear el tema de semilleros de investigación con niños y niñas en aula. Todavía se siente como un asunto lejanísimo, extrañísimo. ¿Cómo van a ser los niños y las niñas investigadores? Cuando son los quienes más pueden tener el sentido de la investigación con esa capacidad de cuestionar y de elaborar interrogantes y de elaborar nuevas preguntas, precisamente es la infancia, en donde más se puede construir procesos de investigaciones con los niños y con las niñas, donde toda la escuela podría ser otra cosa a partir de esas preguntas y esas búsquedas y de esas iniciativas y de esas imaginaciones creadoras que tiene la infancia. Entonces, nos propusimos, y en este caso ha sido la profesora Sandra Rojas Panqueva, la que está al frente, desarrollar una propuesta que sea precisamente semilleros de investigación y de espiritualidad infantil en el aula y desde el aula, pero no para el aula, sino para el mundo, para la comunidad, para el territorio, para el contexto, para el entorno en el que la escuela no puede de ninguna manera desligarse. Lo peor que ha pasado con la escuela moderna, que es la que impera, la que domina y la que nos ha hecho tanto mal, precisamente esos muros que rodean las escuelas. Lo peor de lo peor es precisamente darle una connotación de cárcel a la escuela, de confinar la infancia, de constreñir la infancia. Es terrible tener estas escuelas con esos muros y con esos portones y que no tengan nada que ver con semejante entorno tan rico que tienen las escuelas de nuestros barrios, como son los mismos barrios. Los barrios son los entornos más ricos que puede tener una escuela. ¿Y por qué aislamos la escuela de las comunidades? Eso es absolutamente absurdo. Lo que mejor puede suceder en una escuela es que sea escuela-comunidad. La comunidad y la escuela vayan de la mano, que transitan las escuelas junto con las comunidades y las comunidades junto con la escuela. Solo conozco un caso, el caso de la escuela de Potosí, del colegio de Potosí, Instituto Cerros del Sur, Instituto Cerros del Sur, que no tiene muros ni tiene portón. Y hay una conexión vital entre la comunidad y este centro educativo, en el cual, pues, sencillamente la comunidad cuida el colegio y el colegio se siente cuidado por su comunidad y allí no va a pasar absolutamente nada que lamentar, ni siquiera un robo. Entonces, precisamente por esa simbiosis que hay entre centro educativo y comunidad. Si lográramos ese tipo de dinámica, pues sin duda tendríamos muchísimas dinámicas mucho más humanas que estas cosas tan horrorosas que suceden con el bullying en los centros educativos en nuestras ciudades. Entonces, estamos con esta dinámica más nueva que estamos acabando de iniciar, que estamos impulsando con mucha alegría, con muchos deseos de abrir más empuje con este proceso. Ya comenzamos a hacer una articulación latinoamericana con otras experiencias similares en América Latina, en Perú, en Argentina, en Cuba, en Centroamérica, en México, con procesos de infancia que hacen semilleros de investigación. Estamos haciendo esa red latinoamericana de semilleros de investigación con niños y niñas. Eso, por supuesto, que nos da unas posibilidades absolutamente enormes de intercambio y de profundización y de contrastación con lo que hacemos y con lo que vivimos en Colombia y darnos cuenta que no podemos aislarnos de nuestro continente, sino todo lo contrario, abrirnos a nuestra latinoamericanidad o a nuestra dialidad. Entonces estamos en esas, estamos muy felices con el tema de la semilleros de investigación con niños y niñas que crean, que sueñan, que proponen, que desarrollan iniciativas, están siempre queriendo plantear nuevas preguntas, nuevos proyectos de investigación. Con la infancia, como dice Sandrita Rojas, no hay desesperanza. No puede haber desesperanza con la infancia. Todo lo contrario. Hay algo esperanzador en la infancia. Entonces ahí tenemos que tener nuestro alimento, nuestra conexión más profunda para sostener y para nutrir la esperanza, para esperanzar la vida y para corazonar las reexistencias.
Maravilla todo lo que cuentas. Siento que eres un personaje con mucho conocimiento y mucha experiencia en el territorio. Y me alegra mucho todo lo que nos estás compartiendo, profundamente inspirador. Las espiritualidades en América Latina, es también una pregunta que sin quererlo fue deviniendo, sin tener que preguntarte a ti, con otros invitados sí era como el interés de pensarnos eso como latinoamericanos, como cuál es nuestro groove, nuestra swing como latinoamericanos, como la particularidad para mirar también claves ahí alrededor de claves ancestrales. Entonces, en algunos se han hablado de esos espacios como el mambiadero, la fiesta, la celebración, la alegría, como parte de nuestra identidad como ser latinoamericanos. Y bueno, son espiritualidades que tienen que venir con esa gran fortaleza, como si fuéramos unos carbones ardiendo, como seres que estamos en ese fuego con otros y calentándonos, pero también como inspirándonos y siempre como la poética latinoamericana, sí es una poética de las venas abiertas, de la expresión desnuda con el otro y de la admiración. Entonces estos programas cada vez se están volviendo más interesantes porque hay mucha sabiduría por compartir, mucho de dónde seguirnos nutriendo. Me gustaría para finalizar nuestra conversación, pronto algunas prácticas que nos puedas compartir alrededor del buen vivir para aquellas personas que nos están escuchando, ya escucharon un contexto que seguro trae mucho de eso, pero me parece, habíamos hablado antes de esta conversación, eso de la vida lenta, que me llama mucho la atención y unos hipervínculos con un texto de Pablo Freire que no conocía y pues me gustaría articular eso de eso, de esa, que eso tiene mucho valor para nuestros días y creo que sí, como que compartas también con nuestros con las personas que ven esto como algunas prácticas espirituales que tú hayas caminado y que tú digas, ve, esto puede ser muy importante para involucrarlo en nuestras cotidianidades, ¿cierto? Me gustaría como cerrar con esa semblanza. Son como varias cositas que podrían repetirnos al comienzo, ¿no? Al tema del fogón. El tema del fogón es sumamente importante en la vida de los seres humanos. El tema del fogón, lamentablemente, el mundo urbano está perdiendo la riqueza que tiene el estar en el fogón y alrededor del fogón. Mm, Pero allí aparece un asunto que es el sostener el fuego, que es la brasa que queda debajo de la ceniza, para que al otro día se pueda volver a encender el fuego. Esa brasa que allí, bueno, y se revive, cocinar la vida y el alimento. Entonces, esa sabiduría del rescoldo, de los tizones bajo la ceniza, nos puede dar muchas pistas para seguir creyendo y seguir creando, que es precisamente en dónde están nuestros tizones, dónde guardamos y cuidamos nuestros tizones, en dónde podemos llevar y portar el fuego, cómo cuidamos y portamos nuestros fuegos, nuestros fueguitos, como decía Eduardo Galeano, mm. los fueguitos, cómo podemos cuidar de los fueguitos, cómo podemos portar los fueguitos, cómo podemos llevar los fueguitos para seguir encendiendo más fogones. Entre más fogones encendidos hay más vida comunitaria, hay más vida feliz y sabrosa. La vida sabrosa tiene que ver con esto, con este compartir lo más vital y lo más urgente como es el abrazo, como es el comer juntos, como es el cocinar juntos y juntas, como es el producir la vida en comunidad, como es disfrutar la vida en estos entornos colectivos y comunitarios. Eso es de las cosas que más nos alegran y nos fortalecen. Y luego, por supuesto, el tener espacios para ellos en nuestras vidas y en nuestros procesos colectivos, en nuestras vidas. Gracias a que, entre comillas, gracias, yo digo, a que apareció en mi vida un comienzo de Parkinson, significa plantearme una perspectiva pedagógica acerca de cómo afrontar la enfermedad.
Y cómo afrontar la enfermedad significa, ¿qué aprendo yo de esto? ¿Qué aprendo yo de esto para poder asumirla y para poder cuidar mi salud? Y uno de los temas de aprendizaje del tema del Parkinson es la vida lenta. Pero la vida lenta significa crear condiciones mínimas para la vida lenta, o sea, para no andar en ajites tras ajites que nos achican nuestras energías, nos las chupan nuestras energías. Si andamos a toda hora en grandes mm, compromisos por aquí, compromisos por allí, corre para allí, corre para allá, en estos agites urbanos, vamos perdiendo muchísimo del gusto de la vida, nos vamos perdiendo, nos vamos estropeando, nos vamos dañando. Lamentablemente ese es el ritmo en el que está embutida la humanidad, en estos agites y trajines que nos destruyen la vida y nos llenan de estrés urbano y de agresividad urbana, por supuesto, y de insolidaridad urbana. Entonces, el tema del buen vivir urbano, que es un tema que gustamos trabajar con nuestra compañera Pilar Cuevas de la Uniminuto, el buen vivir urbano, tiene que ver con estos temas de la vida lenta, de cómo recuperar espacios más lentos de vida para disfrutar la vida. O sea, corriendo no disfrutamos la vida. Para disfrutar la vida tenemos que bajarle el ritmo y poner un ritmo más tranquilo, más lento, más frugal. No llenarnos de cosas que no nos va a servir para mayor, para hacernos mucho bien, llenarnos de cosas, sino lo mínimo, lo necesario, y darle más prioridad a las relaciones. El tema de las relaciones es fundamental. Depende de nuestra capacidad y de nuestra cualidad relacional que podemos rehacer nuestros afectos, nuestra dinámica de compartir, de nuestra dinámica de festejar, de celebrar, el tema de la relacionalidad. Esto es clave y para ello necesitamos vida lenta, para cuidar nuestros amores, para cuidar el amor. Para cuidar el amor requiere vida lenta, porque si estamos corriendo y corriendo, corriendo, perdemos tiempo para compartir con la gente que amamos y la gente que nos ama. Entonces, el tema de a ver cómo podemos darle más posibilidad a un mejor dormir. Del mejor dormir depende del buen vivir. Eso está ligado lo uno con el otro. El mejor dormir está ligado con el buen vivir. Y eso requiere pues un cuidado con el sueño, un cuidado con los alimentos, un cuidado con el cuerpo, un cuidado con las relaciones, un cuidado con nuestros haceres, un cuidado con nuestros compromisos. El tema del cuidado comienza entonces a entrar con bastante riqueza, pero no es para hacerle el trabajo que debe hacer el Estado de cuidar de nuestra salud, sino para que también propongamos desde nuestras propias prácticas cotidianas una manera alternativa de vivir, otra manera de ser seres humanos con más posibilidades de ser seres humanos felices y sanos, y que nos permita estas conexiones vitales y fundamentales. Yo trato de sostener una dinámica de buen dormir, una dinámica del buen despertar, una dinámica del buen meditar, del tener espacios de meditación, una dinámica del buen movimiento físico, del caminar, del también hacer ejercicios, y una dinámica de trabajar, diríamos, con gusto, con satisfacción, con agrado. Si logramos ese tipo de cosas, yo sé que esos son privilegios que no están al acceso de la mayoría de nuestra gente, pero tenemos que luchar por ello. Tenemos que soñar que sí es posible darnos esa vida a la que tenemos derecho, la vida lenta, la vida feliz, la vida sana, la vida alegre, la vida sabrosa. Y eso requiere transformaciones estructurales gigantescas, ¿no? Un capitalismo tan desaforado, tan arrasador como el que tenemos, pues está llevando a que los chicos estén conectados en su trabajo, en su teletrabajo, desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Y eso no puede ser más así, so pena de acabar con nuestras posibilidades de vivir bien y de vivir felices. No puede seguir siendo así. Lo ideal sencillamente sería como
sucede en buena parte en Cuba, en eso los cubanos son maestros, es precisamente no trabajar más de 6 horas diarias. ¿Para qué trabajar más de 6 horas diarias? No necesitamos más que 6 horas diarias, pues para tener lo que necesitamos para vivir. Lo demás es para disfrutarlo, para gozarlo, para poder darle tiempo a nuestros deseos, a nuestras capacidades imaginativas y creativas y artísticas, para crear el arte, para disfrutar la vecindad, para disfrutar el encuentro, para disfrutar la relación. Pero si continuamos con 12, 14, 16, no podemos ir a nuestros afectos, que requiere cada relación. No da tiempo, no da tiempo por estos ritmos en el que estamos. Entonces sí requerimos cambiar la vida, cambiar nuestras estructuras y esta racionalidad atroz del capitalismo que está destruyendo la vida de la humanidad y la vida de la naturaleza. Y a recuperar lo más que podamos de nuestras tradiciones indígenas y ancestrales, del buen vivir. Es quienes son maestras y maestros del buen vivir, las comunidades ancestrales indígenas, campesinas y afrocolombianas. Claro, no, qué buen colofón. Eh, Esto de la vida lenta ya es algo también que yo lo he estado reflexionando en los últimos meses, que el cambio energético que se Uh -huh. necesita tiene que ver, está muy relacionado con esto. Normalmente cuando hablamos de cambiar la matriz energética, hablamos es como si el asunto fuera tecnológico y no se va a lograr una transición a energías libres, limpias, sin una transición a modos de vida más lentos, aparejados a reducción de las horas laborales por lo menos a 20 como tiempo completo, renta básica universal, atención médica, tiene que ser un programa universal completo, porque de otra manera se está produciendo demasiada energía que con las energías, con ese cambio energético, no se van a lograr. Ya estudios dicen que no, por más eólica y por más energía solar, requerimos un cambio a otra forma de vida y esa forma de vida nos va a llevar a mirar que ese cambio energético va a estar muy relacionado con una desaceleración interna de nuestros ritmos para producir mejor vida y sin tanto gasto energético, pero lo que producimos, lo que consumimos, cómo está sembrada la sociedad está ligada a una aceleración que está muy ligada a las industrias fósiles. Entonces no habrá cambio energético, no habrá una cultura de la sostenibilidad sin que eso sea promovido de una manera muy sistemática y ya hay muchas claves, como tú lo dices, por el lado de lo premoderno, de las tradiciones campesinas anteriores que tenían unas vidas más tranquilas y eso es lo que demanda también paradójicamente en un tiempo de gran aceleración otra vez volver a eso, porque sin eso, por más carros eléctricos, por más infraestructuras, No, no, no da. Entonces me no, parece no una da, reflexión muy no bonita y da, esa es la que yo he no da. estado haciendo, que el cambio climático requiere esta transición a esta nueva coherencia energética interior que realmente pueda llevar a desacelerar lo que empezamos a ver un poquito en la pandemia, cuando muchos animales volvieron a salir, cuando se bajó un poco los cruceros, las industrias de las aeronaves cesaron. Tiene que haber como un relajamiento para poder como que tengamos una buena vida, pero teniéndolo como lo tenemos, no va a ser. Estaba leyendo un trabajo muy bonito de un antropólogo económico que se llama Jason Hickel, que habla de menos es más y de toda una propuesta alrededor del decrecimiento, pero con medidas muy concretas que podríamos establecer ya globalmente. Hablaba uno de la obsolescencia programada, cortar con esta forma de Sí. diseñar los productos. Dos, hablaba también de los procesos de reducción de la jornada laboral, servicios básicos eh, universales y agua limpia, atención médica para que las personas pues puedan, que esos sean como unos servicios básicos por derecho de nacimiento. Y uno los escucha y pueden ser propuestas que son muy, muy utópicas, pero no son tan utópicas porque ha habido en el proceso histórico también esa transición
incluso Marx también decían que había soñado que después de un momento de pasar de sociedades tan fundamentadas en el trabajo íbamos a tener que lidiar un poco más con ese tiempo libre, el tiempo del ocio, el tiempo del arte, el tiempo de la creatividad. Y es ese Sí. tiempo el que se necesitan para incluso abordar estas complejidades del presente, incluso es un tiempo que podría reencantar a la gente con el arte, con la comunidad, con la vecindad, pero con ese ritmo y esa vida lenta, o con lo que un profesor en una escuela en Italia le llamaba la pedagogía del caracol, como una Ujú. pedagogía de lo lento, de estar más alineados con los ritmos de la naturaleza e irnos como asentando en ese ritmo. Cuando estemos en ese ritmo, seguro se nos van a venir las nuevas ideas, los nuevos amores y unas relaciones mucho más Ujú. auténticas. Entonces, muy bonita esa reflexión Sí. que haces y que nos Al invitas a ritmo del todos. caracol. En Italia también surgió el movimiento el alimento lento, slow food. El Mm, slow food, que es el alimento lento, que es precisamente para recuperar la vida. Pues sí, mm, al ritmo de caracol. Eso me parece formidable. al Vamos a ritmo. vivir a ese ritmo, que es el mejor ritmo para el disfrute de la vida y del buen vivir. El buen vivir también en la ciudad, en otro tipo de ciudad, porque también significa cambiar este modelo de ciudad. Tenemos que soñar los otros modelos de ciudad que nos permitan precisamente una vida así, de esa manera soñada, que sí es soñada, pero también se están haciendo esfuerzos para vivirla en lo que más podamos, en lo que esté a nuestro alcance, poderla vivir, aunque sea algo de todo lo que soñamos, pero poderlo vivir, no morirnos con las ganas de haber vivido algo de todo lo que soñamos. Mm. Entonces, Fernando, ha sido un placer encontrarme contigo. También dentro de poco también me encantaría también vernos ya y saludarnos personalmente. No sé, de pronto algo para allá, para despedirnos y para dejar sembrado también en esta experiencia naciente de construcción de este tejido humano y de experiencias que creo que ustedes lo han venido haciendo, son gran inspiración y es algo que me llama un llamado del alma por hacer este tipo de trabajo también como maestro y como investigador de conectar estas experiencias a nivel latinoamericano para que más adelante puedan ser nuestras aulas vivas, nuestros espacios donde las Sí. personas se van a ir a formar porque son 30 años de investigación, son otros colectivos, ahí están las maestrías y los doctorados ya en nuestros territorios y con los maestros, entonces me parece muy chévere poder empezar ya que andamos en esta crisis educativa, de estar empezando como a irnos reconstruyendo este sueño de educación que está mucho en este tejido de experiencias y donde podamos ir a hacer residencias artísticas y creativas y pasantías a Caireda, a Mincalab, a todos esos espacios que hemos estado entrevistando en esta experiencia, que sean las nuevas aulas para las nuevas facultades del buen vivir y de las universidades nómadas distribuidas. Mm, Existe una experiencia en Argentina, ¿no? De universidad nómada. sí, ese es el Muy, sueño, una muy universidad especial, nómada. muy bella, la Muchas Universidad gracias, Nómada, Fernando. sí. Y no, Andrés, con mucho gusto, pues ahí la idea es seguir compartiendo y por supuesto, pues cuanto más podamos hacerlo, mucho mejor, ¿no? Entonces, queda pendiente esos encuentros y esas posibilidades para hacer cositas que nos gustan. Por Claro que sí. supuesto que sí, Andrés. Bueno, un Entonces, pues abrazo. gracias por la invitación, chévere por permitirnos este gusto, ¿no? De poner la palabra en el compartir, que es lo que le da más sentido y más profundidad y más hondura. Qué bueno, Andrés, haber tenido esa oportunidad en esta conversa contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.